Existen parábolas de Jesús que casi nadie se atreve a predicar, no porque sean difíciles de entender, sino porque son difíciles de tragar. Son historias que exponen el orgullo de los líderes, denuncian la falsa espiritualidad y desafían todo lo que aprendemos sobre mérito, justicia y religiosidad. Detrás de cada una de estas parábolas ignoradas está un espejo, y muchos prefieren romperlo que enfrentarlo. Jesús no fue muerto por enseñar a amar al prójimo, sino por confrontar a aquellos que decían ya conocer la verdad. Quizás sea por eso que estas 10 parábolas han sido olvidadas. Aún hoy continúan peligrosamente actuales. Antes de avanzar por estas historias que muchos evitan, vale la pena quedarse cerca. Hay mucho contenido bíblico profundo que casi nadie menciona, pero que transforma la forma en que vemos la fe. Así que aprovecha y suscríbete al canal para caminar conmigo por cada revelación que Jesús dejó escondida a la vista de todos. Hay un contraste llamativo entre el Jesús que muchos prefieren retratar en los púlpitos y el Jesús que enseñaba a través de parábolas provocativas que desafiaban las estructuras religiosas y la comodidad del corazón humano. Cuando observamos los evangelios, nos damos cuenta de que algunas de estas parábolas son cuidadosamente dejadas de lado, como si fueran notas disonantes en una melodía que los predicadores modernos no quieren tocar. Esto no ocurre por falta de profundidad, sino precisamente por el contrario. Son tan intensas, tan incómodas, que acaban siendo silenciadas. Jesús, con maestría, utilizaba historias breves para exponer pecados ocultos, falsas seguridades y apariencias religiosas que ocultan vacíos interiores. ¿Qué lleva a un pastor o líder espiritual a evitar ciertas palabras de Cristo? Quizás sea el miedo a desagradar a la audiencia, a confrontar prácticas comunes dentro de la propia iglesia o a despertar cuestionamientos que exijan un cambio real. Cuando Jesús hablaba de la cizaña que crece junto al trigo, de la higuera que no fructifica o del siervo que, a pesar de trabajar, aún así es considerado inútil, él no daba rodeos. Iba directo al grano, mirando el interior del ser humano. Estas verdades hieren el ego, sacuden sistemas establecidos y obligan a una revisión de prioridades. Y para muchos, mantener la apariencia de piedad es más fácil que permitir que la palabra corte como espada. El silencio en torno a estas parábolas también revela cuánto nuestra fe ha sido selectiva. Preferimos las historias que confortan, que hablan de amor, sanación y perdón, y sí, son preciosas. Pero el mismo Jesús que perdonó a la adúltera fue quien volteó las mesas del templo. El mismo que acogió a los niños fue quien llamó a los fariseos de tumbas blanqueadas. Ignorar una parte de sus enseñanzas es distorsionar la imagen del Cristo, moldeándolo a nuestra conveniencia. Eso no es evangelio, es religión moldeada al paladar humano. Estas parábolas olvidadas cargan verdades que no solo despiertan, sino que liberan. Hay poder transformador en cada palabra que Jesús pronunció, inclusive en las que nos dejan incómodos. Después de todo, la incomodidad es muchas veces el primer paso para la verdadera conversión. Quizás por eso, en Mateo capítulo 13, versículo 10 al 15, Él dice que hablaba en parábolas para que solo aquellos que realmente quisieran entender el reino pudieran verlo. Al abrir espacio para estas narrativas silenciadas, no solo honramos la enseñanza completa de Jesús, sino que también permitimos que el Espíritu Santo opere donde antes había resistencia, y eso puede cambiar no solo sermones, sino corazones enteros. Entre todas las parábolas proferidas por Jesús, la del siervo inútil quizás sea una de las más desconcertantes. Está registrada en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Donde el maestro describe un siervo que, incluso después de trabajar en el campo y cuidar de las tareas de la casa, aún así no merece elogios. Al contrario,
El dueño de la casa simplemente dice: somos siervos inútiles, hicimos solo lo que debíamos hacer. Para un corazón moldeado por la cultura del reconocimiento y los logros personales, este mensaje es un golpe directo al orgullo espiritual. Y es precisamente por eso que muchos evitan predicarlo. Rompe la lógica del mérito y nos recuerda que ante Dios, todo lo que hacemos todavía es insuficiente si se mide por lo que Él es. En el tiempo de Jesús, este tipo de lenguaje era aún más ofensivo. Los fariseos se enorgullecían de sus obras, de los ayunos, de las oraciones en público. Cultivaban una imagen de devoción, esperando reconocimiento no solo de los hombres, sino del propio Dios. Jesús entonces los confronta con una historia que dice: incluso si haces todo correctamente, eso no te hace especial, solo obediente. Esta enseñanza es un desafío a la teología del mérito, tan presente en la religiosidad antigua y curiosamente aún más viva en muchos púlpitos modernos. Esta parábola confronta directamente una mentalidad que aún permea iglesias y ministerios: la idea de que Dios nos debe algo por lo que hacemos, como si predicar, cantar, ayunar o servir en el templo fuera una especie de moneda espiritual. Jesús nos muestra que todo esto es, en realidad, nuestra obligación. No es motivo de vanagloria, es solo lo mínimo esperado de siervos verdaderos. Y en este punto, muchos corazones se retraen. No es un mensaje popular, no genera aplausos, pero revela quién verdaderamente entiende lo que es servir al reino. Muchos predicadores evitan esta parábola porque expone estructuras de poder y vanidad incluso dentro del altar. Después de todo, ¿cuántas veces el liderazgo espiritual se convierte en un escenario para vanidades y no en un espacio de servicio silencioso? La historia del siervo inútil es como un espejo incómodo que refleja cuánto aún deseamos ser reconocidos y admirados, incluso en las cosas que hacemos para Dios. Desmascara la motivación del corazón. Al final, esta parábola no nos menosprecia, por el contrario, nos reposiciona. Nos recuerda que la grandeza en el reino no está en recibir honra, sino en servir con humildad, sabiendo que el Señor ya nos ha dado más de lo que jamás podríamos merecer. Y esa conciencia transforma incluso el acto más simple en verdadera adoración. En Mateo capítulo 12, del versículo 43 al 45, Jesús comparte una de las parábolas más misteriosas y al mismo tiempo más urgentes para la vida espiritual, la de la casa vacía. Él describe un espíritu impuro que, después de ser expulsado de una persona, anda por lugares áridos y, no encontrando descanso, decide volver a la misma casa de donde salió. Al encontrarla limpia, pero desocupada, trae consigo otros 7 espíritus peores que él. El resultado final es una condición espiritual mucho más grave que la anterior. Es una imagen fuerte que revela el peligro de la liberación sin llenado, de la reforma sin transformación, de la apariencia de pureza sin presencia de Dios. La parábola no habla solo de posesión demoníaca, sino de un principio espiritual profundo. El vacío atrae tinieblas. Un alma limpia, pero no llena del Espíritu Santo, sigue siendo vulnerable. Muchas iglesias enseñan sobre liberación, pero pocas insisten en la necesidad de permanecer lleno de Dios. Este es un punto descuidado que hace que esta parábola sea incómoda de enseñar. Ella exige vigilancia constante, hambre de comunión y disciplina espiritual, y eso no es algo que se vende fácilmente en una generación sedienta de resultados rápidos y fe superficial. El mensaje de Jesús aquí desmonta cualquier ilusión de que el simple alejamiento del pecado sea suficiente. No basta con dejar el mal, es necesario aferrarse al bien con intensidad.
La casa espiritual del corazón necesita ser llenada con la presencia del Altísimo. De lo contrario, el enemigo encuentra brechas para regresar con fuerza redoblada. Esta verdad confronta la cultura de la religiosidad de fachada, donde muchos parecen limpios por fuera, pero continúan vacíos por dentro. Es una exhortación directa a lo que podemos llamar santidad activa, no solo ausencia de mal, sino intensa presencia del bien. Además, la parábola apunta a una dura realidad dentro de las comunidades de fe. Personas que mejoraron exteriormente, pero sin conversión real, terminan en situaciones peores que cuando comenzaron. Son experiencias de cura que no pasaron por la cruz. Son transformaciones estéticas y no espirituales. Al evitar este tema, los líderes permiten que muchos caminen hacia un final espiritual trágico, incluso asistiendo a templos, cantando alabanzas y participando en cultos. Esta es una de las parábolas más descuidadas, porque exige un nivel de compromiso espiritual que trasciende la superficie. Ella convoca a los oyentes a mantener la lámpara encendida, el altar calentado, el templo interior siempre habitado por la gloria de Dios. Es un llamado a la vigilancia que pocos quieren escuchar, pero que todos necesitan atender. En Mateo capítulo 20, del versículo 1 al 16, Jesús nos presenta una parábola que rompe la columna vertebral del sentido humano de justicia, la de los trabajadores contratados en diferentes horas del día, pero que al final reciben el mismo pago. El dueño de la viña representa a Dios, y su decisión de pagar a todos igualmente es vista por los primeros trabajadores como una afrenta. Ellos se quejan, pero el Señor responde: ¿acaso no tengo el derecho de hacer lo que quiero con lo que es mío? Esta enseñanza choca con la mentalidad meritocrática, incluso dentro de la iglesia, donde muchos creen que merecen más por haber servido por más tiempo o con más intensidad. La inquietud causada por esta parábola está en la raíz del orgullo humano. Después de todo, estamos educados para entender que cuanto más trabajamos, más recompensas debemos recibir. Cuando esta lógica es desafiada por Dios, que se mueve por gracia y no por desempeño, surgen murmuraciones. Es incómodo imaginar que alguien que se convirtió en los últimos días de su vida pueda recibir la misma salvación que alguien que sirvió fielmente durante décadas. Pero este es precisamente el punto. El reino de Dios no opera según la economía de los hombres. Él no es una empresa que remunera esfuerzo, sino un Padre que distribuye gracia. Muchos evitan esta parábola porque toca heridas sensibles. Ella revela cuántas veces servimos esperando algo a cambio: reconocimiento, bendiciones, posiciones. ¿Cuántos corazones se esconden detrás de una fidelidad que en realidad es movida por expectativa de recompensa? Y cuando esa recompensa no llega como esperaban, se vuelven amargos, como los primeros trabajadores. Este texto nos obliga a confrontar la motivación más profunda de nuestro servicio cristiano. ¿Hacemos por amor o por ventaja? El dueño de la viña no fue injusto. Él fue generoso. Y eso también incomoda, porque revela un Dios que bendice conforme a su soberanía, no conforme a nuestra matemática religiosa. La gracia que Jesús enseña aquí humilla el orgullo y exalta el arrepentimiento sincero. Este es un mensaje que debería ser anunciado en los púlpitos con valentía, pero por ser difícil de explicar y de aceptar, muchos prefieren ignorarlo, optando por sermones que reafirman la lógica del esfuerzo humano. Sin embargo, es precisamente esta generosidad divina la que nos da esperanza. Saber que Dios valora el corazón y no el currículo espiritual trae descanso para los cansados y freno para los vanidosos. Esta es una de las parábolas que más expone el escándalo de la gracia, y quizás por eso siga siendo una molestia para la religiosidad.
Jesús, al conversar con los principales sacerdotes y ancianos, contó en Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 32, la parábola de dos hijos. El padre pide a los dos que vayan a trabajar en la viña. El primero dice no, pero luego se arrepiente y va. El segundo dice sí, pero no cumple. Jesús entonces pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y luego aplica la lección. Recaudadores de impuestos y prostitutas estaban entrando en el reino antes que los religiosos. Esta parábola es una de las más directas y confrontadoras, y tal vez precisamente por eso muchos la ignoran en sus enseñanzas. Ella denuncia la falsa obediencia, la apariencia de piedad sin acción práctica. La figura del segundo hijo es emblemática. Él representa a los que saben hablar el lenguaje de la fe, los que dicen sí con los labios, pero permanecen inertes. Es el tipo de persona que asiste a cultos, conoce doctrinas, pero resiste a la obediencia real. Su espiritualidad es verbal y no vivida. Esta parábola corta profundo porque revela cuánto la religión puede convertirse en un escudo para la desobediencia. El individuo se siente aceptado por ser parte del grupo correcto, por decir las palabras correctas, pero el corazón está distante de la voluntad del Padre. Es incómodo admitir que, muchas veces, somos como ese segundo hijo. Damos respuestas correctas, pero evitamos la práctica de la verdad. Predicadores evitan este texto porque no solo afecta a los de fuera, sino principalmente a los de dentro. Él desnuda líderes, maestros, ministros que hablan en nombre de Dios, pero no viven lo que predican. Y en una era en que la imagen muchas veces importa más que el carácter, este mensaje es como una alerta estruendosa en medio del silencio religioso. Jesús no contó esta historia solo para escandalizar a los fariseos. Quería mostrar que la entrada en el reino no se da por estatus o por fachada, sino por arrepentimiento y cambio de postura. El hijo que inicialmente se negó pero luego fue, representa a aquellos que erraron, pero se quebrantaron y decidieron obedecer. La gracia está en quien cambia de dirección, no en quien solo aparenta estar en el camino. Esto exige un tipo de predicación que vaya más allá del comportamiento externo y apunte hacia una transformación interior verdadera. Al ser confrontados con esta parábola, somos llamados a revisar nuestras respuestas a Dios. Decir sí es fácil. Vivir ese sí es el verdadero desafío. Que nuestras palabras sean confirmadas por actitudes y que nuestra fe se manifieste en obediencia visible y constante. Lucas capítulo 6, del versículo 46 al 49, trae una advertencia poderosa de Jesús sobre dos tipos de constructores. Uno cava profundo y edifica sobre la roca. El otro construye rápidamente sin cimientos sobre la tierra. Cuando viene la tempestad, solo la casa firme en la roca permanece. Esta parábola se resume frecuentemente en mensajes para niños, como si fuera simple, pero en realidad trae una de las advertencias más serias para cualquier líder, creyente o iglesia. La prisa espiritual genera un colapso inevitable. En los tiempos de Jesús, construir era un proceso lento. Cavar profundo exigía esfuerzo, paciencia y visión a largo plazo. Sin embargo, en nuestros días, la cultura de la velocidad ha llegado hasta los altares. Muchos quieren ministerios listos, resultados inmediatos, fama rápida. No hay tiempo para cavar, discipular, solidificar convicciones. Y entonces construyen sobre arena, lo que significa construir sobre emociones, opiniones o modas. La apariencia es de casa firme, pero la prueba no es el día soleado. La prueba es la tempestad. Predicadores evitan esta parábola porque denuncia la superficialidad de muchos ministerios. Muestra que es posible tener una estructura bella, pero frágil, que es posible impresionar multitudes, pero decepcionar el día de la prueba.
La verdad que Jesús comunica aquí es que el fundamento es más importante que la construcción visible. Esto exige un llamado a la introspección y un abandono de la prisa, la vanidad y la performance. Y este es un mensaje que muchos no quieren oír. Otro detalle profundo de esta parábola es que ambas casas enfrentaron la misma tempestad. El viento sopló contra todos. La diferencia no estaba en el exterior, sino en lo invisible, el cimiento. Lo que Jesús está diciendo es que el verdadero éxito espiritual no está en lo que se muestra, sino en lo que se sostiene. Y esto debería provocar un temor reverente en cada siervo de Dios, porque el ministerio que no resiste las tempestades revela dónde fue cimentado. Esta parábola es una invitación para los que desean profundidad y permanencia. Cavar duele. Lleva tiempo. Pero solo aquellos que invierten en lo oculto del corazón, en la palabra sólida y en la comunión con Dios, tendrán estructura para permanecer cuando las aguas suban. Que nuestros cimientos sean tan fuertes como nuestra apariencia, o el desmoronamiento será inevitable. Pocas parábolas causan tanta perplejidad como la del administrador infiel, narrada en Lucas capítulo 16, del versículo 1 al versículo 13. En ella, un hombre acusado de mala administración decide actuar con astucia, perdonando parcialmente las deudas de los deudores de su señor, para asegurarse de ser bien recibido después de ser despedido. Y, sorprendentemente, Jesús termina la parábola elogiando la astucia de aquel hombre. A primera vista, esto parece contradecir toda la enseñanza ética del Evangelio. Y por esa complejidad moral, muchos púlpitos prefieren ignorar este texto como si fuera un desconforto teológico difícil de explicar. Pero al mirar con atención, nos damos cuenta de que el maestro no está exaltando la deshonestidad, sino la sagacidad con que el administrador reaccionó ante la crisis. Jesús lo elogia no por su corrupción, sino por su capacidad de actuar con estrategia y visión de futuro. Él sabía que sería despedido, y en lugar de cruzar los brazos, utilizó las oportunidades que tenía para garantizar seguridad después. Y entonces Jesús declara: los hijos de este mundo son más prudentes en su generación que los hijos de la luz. Es decir, muchas veces los impíos demuestran más inteligencia y preparación para lidiar con las realidades de la vida que aquellos que se dicen espirituales. Esta parábola confronta la pasividad que domina gran parte del pueblo de Dios. Mientras muchos se esconden detrás de la espiritualidad para justificar la falta de preparación, de visión o de diligencia, Jesús muestra que debemos ser tan estratégicos en el reino como lo son los hombres en los negocios terrenales. Hay una crítica implícita a la fe ingenua que espera que todo suceda sin esfuerzo, sin planificación, sin responsabilidad. El administrador infiel fue rápido, práctico, astuto, características que faltan en muchos siervos que se pierden en discursos pero no actúan. Además, esta parábola expone cómo lidiamos con los recursos terrenales. Jesús afirma que si no somos fieles en las riquezas de este mundo, ¿cómo seremos dignos de confianza en las verdaderas riquezas espirituales? Aquí, Él enseña que nuestra mayordomía no se mide solo por oraciones o ayunos, sino también por cómo administramos lo que nos ha sido confiado: tiempo, dinero, influencia. Y esto incomoda, porque exige integridad en áreas que muchos querrían mantener fuera de la luz. Esta parábola no solo desafía, ella también capacita. Nos recuerda que el reino necesita personas comprometidas con la verdad, pero también con discernimiento, con estrategia, con sabiduría en el uso de los recursos. No es un mensaje fácil de ser predicado, pero es necesario para una iglesia que desea ser relevante, responsable y preparada para lo que Dios está a punto de hacer. Jesús narra en Lucas capítulo 14:
Del versículo 15 al 24, la parábola de un gran banquete preparado por un hombre que invitó a muchos, pero que fue desestimado por los invitados originales. Cada uno de ellos presentó una disculpa razonable. Uno necesitaba cuidar de las tierras, otro de los bueyes recién comprados, otro aún acababa de casarse. Ninguna de las justificaciones era inmoral, pero todas tenían un punto en común. Ponían las prioridades personales por encima del llamado divino, y esto es profundamente revelador. No es el pecado escandaloso lo que impide a muchos participar en el reino, son las prioridades equivocadas. El texto nos muestra un Dios que invita, insiste, pero también que se ofende con el rechazo. Y no es un rechazo directo, del tipo, no quiero saber de Dios, sino una forma sutil de decir, no ahora, no en este momento. Tengo otras cosas más importantes. Esta es una de las parábolas más ignoradas, porque ataca precisamente a aquellos que están dentro de la comunidad de fe, pero viven postergando su entrega total a Dios. Denuncia la negligencia espiritual disfrazada de ocupaciones legítimas. La reacción del dueño del banquete es sorprendente. Él ordena que otros sean invitados, los pobres, los lisiados, los ciegos, representando a aquellos que eran considerados indignos, pero que respondieron al llamado. Esto también es un golpe a la religiosidad, porque muestra que Dios no está atado a quienes parecen más adecuados, sino que llama a quienes están dispuestos a venir. Y más, el dueño de la fiesta declara que los primeros invitados no probarán de su banquete. Hay una consecuencia para la negativa al convite, y este es un punto que muchos evitan predicar, pues parece demasiado severo. Esta parábola revela una urgencia espiritual que muchos han perdido. El reino de Dios es un banquete preparado, y la mesa está puesta, pero no todos asisten. Y cuando las excusas, aun siendo nobles, toman el lugar de la obediencia, la invitación se pasa de largo. Este mensaje es duro, pero es una advertencia necesaria. ¿Cuántas veces hemos sustituido la voluntad de Dios por compromisos que parecen legítimos? ¿Cuántas veces dejamos para después el llamado que era para hoy? Ignorar esta parábola es perder una oportunidad de confrontar nuestra apatía espiritual. Nos invita a revisar prioridades, a deshacernos de las distracciones y a correr hacia el llamado divino mientras aún hay tiempo. Porque el banquete ya está listo y la invitación ha sido entregada. Entre las enseñanzas más incisivas de Jesús está la parábola de la higuera estéril, registrada en Lucas capítulo 13, del versículo 6 al 9. En ella, un hombre venía a buscar fruto en una higuera plantada en su viña, pero por 3 años no producía nada. Ante la frustración, el dueño decide cortarla, pero el viticultor pide más tiempo. Deja este año aún. Si da fruto quedará, si no, será cortada. Es un retrato profundo de la paciencia divina, pero también del límite de esa paciencia. Y tal vez por eso muchos evitan predicar este texto, porque habla de juicio, y eso ha sido suavizado al extremo en los discursos contemporáneos. La higuera representa al pueblo de Dios, o a cualquiera que, aun teniendo todas las condiciones para fructificar, suelo, cuidado, tiempo, permanece estéril. Es un símbolo de quienes han sido cercados de oportunidades, pero que aún así no responden a la inversión espiritual recibida. La gracia de Dios no es permisividad infinita, es oportunidad acompañada de expectativa. Y Jesús deja claro, Dios espera frutos. No de perfección, sino de transformación, de arrepentimiento, de amor práctico, de obediencia. Esta parábola también revela el papel intercesor del viticultor, figura que apunta a Cristo, que intercede por nosotros ante el Padre. Él no niega la esterilidad del árbol, sino que clama por misericordia, por una oportunidad más, y promete abonar, cuidar, hacer lo que sea necesario para ver frutos.
Esta escena toca profundamente porque muestra a un Dios que no se rinde fácilmente, pero que tampoco tolera indefinidamente la inercia espiritual. Es un equilibrio entre gracia y verdad. Muchos evitan esta parábola porque exige rendición de cuentas. Y eso es incómodo. Denuncia la pasividad religiosa, la fe sin obras, la vida cristiana sin frutos visibles. Pero al mismo tiempo ofrece esperanza. Aún hay tiempo, hay una última oportunidad, hay un este año aún disponible, solo que no dura para siempre. El hacha ya está puesta a la raíz del árbol, como dijo Juan Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 9. Esta no es una historia de condenación, sino de urgencia. Es el llamado de un Dios que invierte, que espera, en que intercede, pero que también actúa cuando no ve respuesta. Es una advertencia y una oportunidad. Fructificar es una decisión diaria, y el tiempo para decidir es ahora. Jesús, al hablar sobre el reino de los cielos, lo compara a una perla de gran valor que al ser encontrada por un negociante, lo lleva a vender todo lo que posee para adquirirla. Esta parábola, encontrada en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, es de una simplicidad desconcertante y al mismo tiempo profundamente radical. No se trata solo de valorar el reino, sino de reconocer que vale más que cualquier otra cosa en la vida. Y aquí está la razón por la cual muchos evitan predicar este texto. Exige renuncia total. No hay negociación, no hay término medio. O vendes todo o no te llevas la perla. La belleza de esta parábola está en su contraste con el espíritu de nuestro tiempo. Vivimos en una era de fe minimalista, donde muchos buscan el mínimo esfuerzo posible a cambio de bendiciones. Pero el Evangelio presentado por Jesús es intenso, costoso y exige entrega absoluta. La perla no se obtiene por quien quiere agregarla a su colección de prioridades, sino por quien está dispuesto a renunciar a todo por ella. Y este lenguaje confronta frontalmente al cristianismo superficial que se contenta con versículos en cuadros y promesas de prosperidad. Otro punto crucial es que el comprador de la perla no es un tonto, es un negociador experimentado. Sabe evaluar el valor de una joya. Esto nos muestra que reconocer el valor del reino no es una cuestión de emoción, sino de discernimiento espiritual. La perla no brilla a los ojos naturales. Se necesita sabiduría para entender que lo que el mundo desprecia es, de hecho, el tesoro más precioso. Y muchos no la ven porque están demasiado distraídos con las vitrinas de la vida. Esta parábola habla de un reino que no se conquista con migajas de devoción, sino con todo lo que tenemos. Y este mensaje es cada vez más raro en los púlpitos, donde se evita hablar de sacrificio, de cruz, de negarse a uno mismo. Pero Jesús nunca ocultó el costo. Dijo claramente en Lucas capítulo 14, versículo 33, «Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo». Por eso pocos realmente adquieren la perla, porque el precio sigue siendo todo. Esta no es una parábola de opresión, sino de liberación. Al vender todo, el hombre no empobreció, se enriqueció de verdad. Quien entiende el valor del reino se desprende con alegría de todo lo que es superficial, temporal e ilusorio. Y en este intercambio encuentra la vida en su plenitud. Tal vez el silencio en torno a esta historia revele cuánto tenemos miedo de perder, sin darnos cuenta de que, en verdad, solo perdemos lo que no importa. Entre todas las parábolas de Jesús, la del ciego entre el trigo, narrada en Mateo capítulo 13, del versículo 24 al 30, es una de las más difíciles de aceptar, especialmente dentro de la propia comunidad cristiana. En ella, Jesús revela que el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla. Pero mientras todos duermen, un enemigo planta ciego en el mismo campo.
El detalle más chocante es que el Señor permite que ambos crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Esto significa, de forma directa, que hasta el fin de los tiempos habrá convivencia entre los verdaderos y los falsos dentro de la misma cosecha. Esta enseñanza es profundamente incómoda porque destruye la ilusión de una iglesia perfecta en esta era. Denuncia la presencia de falsos creyentes, falsos líderes y hasta falsos avivamientos, todo mezclado con lo que es genuino. Y aún más, Jesús no autoriza arrancar el ciego antes de la hora, porque el celo precipitado puede perjudicar el trigo. Esto desarma la religiosidad impaciente y condenatoria que quiere purificar la iglesia con la fuerza y no con el tiempo y criterio del Señor de la cosecha. Los predicadores evitan esta parábola porque desafía tanto el discurso triunfalista como el legalista. Exige paciencia, discernimiento y confianza en la justicia de Dios. Muchos se frustran al ver escándalos, herejías o falsedad creciendo dentro del campo. Pero esta parábola nos recuerda que el campo es el mundo y no podemos controlar todo con nuestras propias manos. Nos cabe fructificar, incluso cuando estamos rodeados por malas hierbas. Otro punto crucial es la enseñanza sobre el juicio final. Jesús explica que los ángeles serán los segadores, y al final de los tiempos separarán el ciego del trigo, arrojando los primeros al fuego. Es un mensaje claro de juicio, y por eso también evitado. Muchos prefieren un evangelio sin consecuencias, pero aquí el Señor deja claro, habrá separación, y no será por las apariencias, sino por la esencia. El ciego puede parecerse al trigo, pero su fruto revela su naturaleza. Esta parábola nos invita a dos actitudes, vigilancia y perseverancia. No nos toca arrancar, pero tampoco debemos conformarnos. Debemos crecer, florecer y dar fruto en medio de la mezcla. El reino está hecho de semillas buenas, y quien permanece fiel al labrador será recogido en el tiempo justo. Hasta entonces, necesitamos entender que convivir con el ciego es parte del proceso, pero ser trigo hasta el final es nuestra responsabilidad. La parábola de las 10 vírgenes, encontrada en Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13, es un retrato poderoso de la vigilancia espiritual y de la diferencia entre apariencia y prontitud. Todas las vírgenes eran aparentemente iguales. Estaban en el mismo lugar, tenían el mismo objetivo, esperaban al mismo novio y llevaban lámparas consigo. Sin embargo, solo 5 fueron llamadas prudentes. ¿Por qué? Porque trajeron consigo aceite de reserva. Cuando el novio tardó, las lámparas comenzaron a apagarse y aquellas que no estaban preparadas quedaron fuera de la celebración. Lo que esta parábola revela es que la espera revela. El tiempo de aparente inactividad, de espera, de silencio, es el momento en que el corazón es puesto a prueba. Y esto toca directamente a la generación actual, marcada por la ansiedad, por el inmediatismo y por la superficialidad. Muchos comenzaron bien, con entusiasmo, con lámparas encendidas, pero fueron negligentes con el aceite, símbolo de la presencia del Espíritu, de la intimidad constante, de la vida oculta con Dios. Este mensaje es frecuentemente evitado porque confronta la falsa seguridad religiosa. Estar en el grupo correcto, con los adornos correctos, no garantiza participación en las bodas. Es necesario estar lleno de aceite. Y esto no se presta, no se transfiere, no se improvisa de última hora. La gran tragedia de la parábola no está en la falta de intención, sino en la falta de preparación. El novio llega, las puertas se cierran, y quienes quedaron fuera oyen las palabras más duras del Nuevo Testamento: no os conozco. Además, esta parábola habla de una segunda venida de Cristo que muchos han dejado de predicar.
Habla de juicio, de exclusión, de consecuencias eternas. Es más fácil hablar sobre la bondad de Dios que sobre el hecho de que muchos serán dejados afuera por negligencia espiritual. Y, sin embargo, Jesús contó esta parábola como un grito de alerta para los últimos días. Días en que muchos estarían dormidos, incluso con lámparas en la mano. Estar listo no es una emoción, es una disciplina. Es vivir todos los días con el aceite de la intimidad ardiendo en nuestro interior, atentos al movimiento del Espíritu, guardando la fe, fortaleciendo la esperanza. El novio viene, y la diferencia entre estar dentro o fuera de la fiesta será definida por aquello que cultivamos en secreto, mucho antes de la hora de la llegada. En el Evangelio de Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31, Jesús presenta otra parábola breve, pero devastadora en su contenido. La de los 2 hijos. Uno de ellos, al ser llamado por el padre para trabajar en la viña, responde con un sonoro no, pero luego se arrepiente y obedece. El otro dice prontamente sí, Señor, pero no va. La pregunta de Jesús es directa. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? La respuesta correcta es obvia, pero el impacto es profundo. Palabras, por más bellas que sean, no sustituyen actitudes. Y aquí está el incómodo. La parábola expone con claridad la distancia entre el discurso religioso y la obediencia real. Este contraste es perturbador porque es común encontrar a quien se especializó en prometer fidelidad a Dios con los labios, pero que vive una rutina completamente desconectada de la voluntad divina. Es el cristianismo de la performance verbal, de la apariencia devota, pero que no se traduce en servicio, renuncia y transformación. Esta es una de las razones por las cuales muchos evitan predicar esta parábola. Es un espejo directo y su reflejo no siempre agrada. Además, Jesús no contó esta parábola en un vacío, sino en respuesta a los líderes religiosos que cuestionaban su autoridad. Él estaba dejando claro que publicanos y prostitutas estaban entrando en el reino antes que ellos, no por ser más merecedores, sino por arrepentirse y obedecer. La crítica es cortante. Quien vive de discursos piadosos, pero resiste a la práctica de la justicia y la verdad, está más lejos del Padre que aquel que inicialmente dijo no, pero fue transformado por la gracia. La enseñanza aquí es radicalmente práctica. No basta con tener el lenguaje correcto, frecuentar los lugares correctos o pertenecer a las estructuras religiosas. Dios está mirando el fruto de la obediencia, no la estética del discurso. La parábola deja claro que la entrada en el reino no está garantizada por la apariencia, sino por la respuesta concreta al llamado divino. Y eso debería ser suficiente para reformar sermones, liturgias y hasta posturas ministeriales. Esta narrativa nos recuerda que el verdadero sí es aquel que se dice con los pies, con las manos, con la vida. Que nuestras palabras no sean un sustituto barato para una obediencia que Dios sigue esperando de nosotros. Porque al final, Él no preguntará qué dijimos, sino qué hicimos con el llamado que nos fue hecho. Pocos textos han sido tan directos como la parábola de los labradores malvados, contada por Jesús en Mateo capítulo 21, del versículo 33 al 44. En ella, un propietario planta una viña, la cerca, construye una torre y la arrenda a labradores. Cuando llega el tiempo de la cosecha, envía a sus siervos, pero los labradores los golpean, matan y apedrean. Al final, el propio hijo del dueño es enviado, y ellos lo asesinan, con la esperanza de hacerse con la herencia. La reacción de los oyentes fue de indignación, pero Jesús, al concluir, revela: Él hablaba de ellos, de los líderes religiosos que se habían tornado dueños de lo que nunca fue suyo.
Esta parábola es una denuncia feroz de la apropiación ilegítima de lo que es de Dios. So what do you want? What do I want? I want to use my degree for good. And in general. I kind of meant like a muffin or a latte. I want a job with a generous work-from-grocery store policy. You are here a lot. Debbie, please, I'm working. I want a job that will change the world. Ma'am, this is a drive-thru. And some nuggets. With LinkedIn's new AI-powered job search, you can find roles that match your unique skills, so you can dare to discover more. Visit linkedin.com/jobs to learn more. Los labradores representan a aquellos que al ser colocados como mayordomos actúan como propietarios. A lo largo de los siglos, esta postura se ha repetido en líderes que se aferraron al poder, que usaron la estructura religiosa para beneficio propio, que rechazaron profetas y, al final, crucificaron al propio Hijo. Este texto aún es evitado por muchos porque su contenido es demasiado arriesgado para aquellos que temen ser identificados con los personajes de la parábola. Jesús deja claro que Dios busca frutos y que, si no los encuentra, transferirá el reino a otros. Esta transferencia no es solo histórica, es personal. Muchos pierden la oportunidad de participar en lo que Dios está haciendo porque actúan como dueños de la viña, olvidando que todo lo que recibieron fue confiado para fructificar. El tiempo de la cosecha siempre llega y con él la visita del Señor de la viña. El juicio no será sobre el discurso, sino sobre los frutos. La piedra rechazada por los constructores se convirtió en la principal. Al citar el Salmo 118, versículo 22, Jesús revela que, aunque sea despreciado por los líderes religiosos, Él es el fundamento del nuevo tiempo de Dios. La imagen es simbólica, pero la aplicación es literal. Todo sistema que rechaza a Cristo, por más religioso que parezca, está destinado a la ruina. Es una advertencia para aquellos que usan el nombre de Dios, pero rechazan su voz. Esta parábola necesita volver a los púlpitos. No es solo una crítica al pasado, sino una advertencia al presente. Cada líder, cada ministerio, cada iglesia debe preguntarse, ¿estoy cuidando de la viña o intentando apropiármela? El Hijo ya vino, y la pregunta permanece, ¿cómo hemos tratado su herencia? Jesús cierra muchas de sus parábolas con imágenes de crecimiento. En Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32, Él compara el reino de los cielos a un grano de mostaza, el menor de todas las semillas, pero que al crecer se convierte en el mayor de las hortalizas, hasta el punto de que las aves hacen nidos en sus ramas. A primera vista, esta parábola parece inofensiva, casi infantil, pero lo que representa es una de las verdades más subversivas del Evangelio. Dios comienza con lo que es despreciado para derribar lo que es grandioso a los ojos humanos. El reino no viene con estruendo, no impresiona al principio. Comienza en los rincones, en lo humilde, en lo anónimo. Y esta lógica va en contra de la mentalidad triunfalista que domina muchos discursos religiosos actuales. Por eso, esta parábola es frecuentemente ignorada o subestimada. Denuncia la prisa por resultados grandiosos y nos recuerda que el proceso del reino es silencioso, pero inevitable. El crecimiento del grano de mostaza es un desafío al orgullo humano. Muestra que lo que importa no es el tamaño del inicio, sino la naturaleza de la semilla. Y aquí está el secreto. Lo que viene de Dios puede parecer insignificante hoy, pero lleva dentro de sí el destino de sacudir estructuras. Esto es lo que sucedió con el propio Jesús, nacido en Belén, criado en Nazaret, sin belleza que lo deseáramos, pero cuya cruz cambió la eternidad. El reino es así. Comienza donde nadie mira, pero termina donde todos tendrán que arrodillarse. Otro punto poderoso de esta parábola es la función del árbol crecido. Ofrece refugio. El reino no crece para sí, sino para los otros. Acoge,
protege, da sombra, alberga a los cansados. Si nuestra espiritualidad está creciendo sin generar alivio para nadie, quizás estemos cultivando otro tipo de semilla. El verdadero reino tiene frutos que alimentan y ramas que acogen. Cerrar este guión con esta parábola es reconocer que el Evangelio no necesita ser gritado para ser transformador, solo necesita ser sembrado en el corazón adecuado. Puede comenzar pequeño, puede parecer insignificante, pero lleva en sí el poder de cambiarlo todo. Y quizás por eso tantos han ignorado esta semilla, porque no parece éxito, hasta que crezca. Historias como estas suelen despertar recuerdos, reflexiones e incluso percepciones que solo la experiencia de la vida revela. Quiero mucho conocer tu visión. Comparte en los comentarios lo que más tocó tu entendimiento. Y si crees que este contenido puede enriquecer a alguien de tu familia o de tu círculo de amigos, envíales el video también. Para continuar caminando con nosotros en estos temas tan preciosos de las Escrituras, suscríbete al canal y permanece cerca de las próximas conversaciones.